Bienvenidos todos a nuestro programa espiritual Palabras para una vida abundante. El gran impacto de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el gran acontecimiento que cambia completamente la vida de las personas que se disponen a creer. Vamos a ver que la Escritura nos muestra que la resurrección de Jesús es un tema que fue clave y determinante en la predicación del Maestro. La forma como los evangelios mencionan el tema es bastante llamativa, como quiera que al hablar Jesús de su propia resurrección, está dejando por sentado que el hecho identifica el camino que deben seguir todos los que se consideren sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, a partir del verso 26 dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En lo que acabamos de leer, entendemos que en la institución de la Cena del Señor, Jesús está haciendo partícipes a sus discípulos de su experiencia con Dios, experiencia que lo llevó a entregar su propia vida. Y cuando ellos participan de su cuerpo y beben la copa, pues lo que está evidenciando Jesús es que ya ellos están involucrados con Él en la misma experiencia, y que en medio de todo lo que eso le va a costar a Jesús, la gran expectativa es que va a llegar el día en que Él va a levantarse, porque simbólicamente está hablando de su muerte y de su resurrección. Fíjese que en el versículo 30 dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Noten que aquí ya el asunto es mucho más claro. Sí, Jesús les explica que ellos se van a escandalizar, que ellos frente al acontecimiento no van a reaccionar idealmente, pero Jesús les dice que Él va a resucitar y que los va a encontrar a ellos nuevamente en Galilea. Igualmente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, a partir del verso 21, encontramos lo siguiente. Dice: Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Vean ustedes cómo en la lectura el asunto es muy claro, según Lucas. Él va a padecer muchas cosas, va a ser desechado por los ancianos del judaísmo, por los líderes, por los sacerdotes, y va a ser muerto, pero resucitará al tercer día. Eso le da pie para decir lo siguiente: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Fíjese que eso tiene que ver con el hecho de participar de su cuerpo y literalmente beber su copa. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Dice que ellos están llamados a vivir la misma experiencia y les da razones poderosas. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y luego, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es entonces la forma como Jesús está mostrando que ese camino que Él ha tomado es un camino que debe tomar todo aquel que se considere su discípulo. Sin embargo, de los que estaban con Él, habrá algunos que nunca aceptarían eso, nunca asimilarían eso, nunca lo recibirían. La dificultad de los discípulos para asimilar el mensaje de la resurrección es una realidad que nos confronta a todos. A pesar de que la resurrección es un tema determinante, religiosamente hablando, igual que hoy, es un mensaje difícil de asimilar, lo que pone en evidencia el problema más grande de la salvación nuestra, que es la incredulidad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, nos encontramos que a partir del versículo 17, Jesús está hablando de su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús está intentando hacer conscientes a sus discípulos de que el viaje de Él a Jerusalén no tiene retorno, pero está hablando de una esperanza trascendente, está hablando de la resurrección. Sin embargo, la reacción de ellos es tan elemental y tan superficial que lo que demuestran es que no han asimilado la dimensión del propósito de Dios con ellos. Todo eso de participar de su cuerpo y de beber la copa. ¿Por qué? Dice a partir del verso 20, entonces, fíjese, entonces es la reacción frente a las expresiones de los padecimientos y de la muerte y de la resurrección. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Es decir, ese afán de ellos por salirle adelante a sus compañeros, como buscando privilegios, los mejores lugares, es muy similar a las pretensiones de los hombres en este mundo, dando a entender que ellos no han asimilado el espíritu del mensaje, el mensaje de la muerte y el mensaje de la resurrección. Y entonces Jesús los conmina a que hablen de algo como que eso sí es necesario que lo piensen. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Claro, ellos dijeron que sí podían. Sin embargo, dentro de lo que muestra el relato, quiere decir que ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaban diciendo. Y Jesús les dice: sí, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Por qué? Porque les va a tocar pasar por las mismas. Les va a tocar recibir azotes, desprecio,
van a ser agredidos, van a tener que morir por esto. Ustedes han bebido de mi copa, o van a tener que beber, y van a ser bautizados, es decir, van a tener que morir para todo lo que es el mundo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús les coloca en evidencia que eso no es un plan de Él, sino que es un plan del Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Fíjese que lo que dice el texto entonces sugiere que ellos no habían asimilado nada del mensaje de fondo. También en Lucas capítulo 24, en los versos 25 al 32, encontramos lo siguiente. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. El reclamo del Cristo resucitado, cuando ellos todavía no lo habían identificado, porque venían en el camino llamado a Emaús, como lo narra Lucas, lamentando el acontecimiento, el suceso de la muerte de Jesús, y todo demuestra que para ellos el asunto era muy confuso, muy difuso, que nada habían asimilado del mensaje de la resurrección, y por eso entonces el reclamo es tardos de corazón y para creer todo lo que los profetas han dicho, un reclamo fuerte por la incredulidad. Fíjese que eso es una cosa que pone en evidencia las dificultades que siempre ha tenido la sociedad para creer en el mensaje que da origen al cristianismo. Finalmente, la gran experiencia de los discípulos con Jesús resucitado fue el hecho que determinó la transformación definitiva de sus vidas. El encuentro con Jesús resucitado fue el acontecimiento que lo cambió todo y fue lo que los preparó para recibir el Espíritu de Dios como el gran don para la superación de todos sus miedos y que permitió el gran desarrollo de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando los apóstoles presentan su gran argumento frente a la situación que se está presentando, el asunto es así. En Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gloria a Dios. Vean ustedes, esa experiencia del Espíritu es el gran resultado que confirma que Jesús ha resucitado de los muertos. Porque David no subió a los cielos, dice el verso 34, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La gran manifestación del Espíritu es la confirmación de que Jesús está vivo, porque Jesús es el que ha derramado todo eso que ellos están viendo en ese momento. Y todas esas maravillas que están escuchando ellos en su propia lengua, no importa cuál sea la lengua
que ellos hablan. Fíjese que es una experiencia extraordinaria que está marcando un momento determinante. Y también en Hechos capítulo 3, cuando se da la sanidad del paralítico, del hombre que es sanado en la puerta del templo, los apóstoles también muestran a partir del versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Dice que todos los acontecimientos los usan ellos para confirmar que es Jesús el que ha resucitado, y por eso todo es posible. Con todo esto nos damos cuenta que creer en la resurrección de Jesús es el hecho de fe que nos permite recibir el Espíritu de Dios, que es el gran don que transforma absolutamente la vida de todas las personas que se disponen a creer. Esos discípulos cambiaron absolutamente, radicalmente, fue cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios de los cielos, te damos gracias en este momento por la gran oportunidad que nos has dado a través de su palabra, de hacer conciencia, Señor, de todo lo que significa nuestra experiencia cristiana y del gran recurso que has dado para nuestra salvación, con el acontecimiento extraordinario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, experiencia de la que fueron testigos nuestros apóstoles, los líderes de nuestro cristianismo, y que hoy nosotros podemos creer para vivir nuestra propia experiencia de salvación. En el nombre de Jesucristo, estamos en tus manos. Amén.